Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Les pido mil disculpas ya que ayer no pude compartir. Les pido mil disculpas ya que ayer me sentí un poquito a disgusto de mi garganta y todavía hoy me siento un poquito resfriado. He estado trabajando hasta muy noche afuera y ya se está poniendo bastante frío por acá en California. Buenas tardes España, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Bueno, démosle inicio a nuestro estudio. Empezamos el capítulo 10 en el libro de Romanos. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque tu misericordia es buena, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por esa justicia que tenemos por medio de ti mismo, Señor. Gracias, bendito Dios, por la sangre de Cristo que fue derramada para darnos, Señor, perdón de pecados, Señor, algo tan inalcanzable para nosotros, humanamente hablando, Señor. Gracias por esa salvación gloriosa, por el perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Te pido, bendito Dios, que el propósito de estos estudios, Señor, sea que tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe a toda verdad, Padre. Ayúdanos. Te pido, Señor, que mi mente sea guardada para mantener, Señor, la fidelidad de tu palabra expuesta, Señor, con claridad, y edifiques nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, en esa esperanza gloriosa, Señor, de las riquezas inescrutables de tu misericordia y de tu gracia que tenemos en Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Capítulo 10 del libro de Romanos. Sigue el mismo pensamiento Pablo aquí de el sentir de su corazón con respecto a su pueblo, a su gente, los judíos, el pueblo de Israel. En el capítulo 9 decía: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en mi espíritu, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Acá sigue con ese deseo en su corazón de ver a su gente, a ver a su pueblo, Israel, ser salvos, que los quiere ver en el Evangelio, ¿verdad? Los quisiera ver que creyeran en Jesucristo, que fueran salvos, que crecieran en esta esperanza gloriosa de que Dios ha dado perdón de pecados, resurrección de los muertos y vida eterna en Cristo Jesús. Y acá empieza el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El énfasis aquí está acerca de la justicia de Dios. Dice que el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. De acuerdo a la ley establecida, se podían justificar si hicieran la ley. Ya nos ha dicho Pablo
en el capítulo anterior que ninguno puede guardar la ley, ¿no? Y más adelante dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el testimonio o el cumplimiento o el testimonio de que ningún ser humano puede cumplir la ley es el sacrificio que Dios les dio en el día de la Pascua para expiación de pecados. Ese es el testimonio de que nadie puede guardar la ley. Todo el mundo tenía que ofrecer un sacrificio a final de año, al inicio del año, en el día de la Pascua. Toda persona tenía que ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio verdaderamente da testimonio de que no pueden guardar la ley. No podemos guardar los mandamientos de Dios. Le fallamos. Y ese sacrificio era ofrecido por cuanto no pudieron guardar la ley. Y es en realidad el hecho de el por qué Dios mandó a su Hijo a este mundo para hacer el sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Y ese sacrificio es Cristo hoy en día. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que ha sido ya sacrificado para cubrirnos nuestros pecados. Buenas tardes, Mercedes, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Tenía rato que no te saludábamos por acá. Bendiciones, ¿todo bien? Vilma, Vilchis, bendiciones, gracias por acompañarnos. Sí, ese sacrificio ya fue ofrecido. La religión es que apunta o influencia al hombre a hacer algo para ser justificado, para ser acepto ante Dios. Esa es la religión. Es tratar de justificarse por medio de cumpliendo ciertos ritos religiosos o ciertas costumbres religiosas. Pero la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, es totalmente diferente. Es la justicia o la justificación que Dios ha dado al ser humano, siempre y cuando reconozca la maldad de su vida, reconozca su pecado, se arrepienta y reciba esa justificación que Dios nos ha dado por medio de la muerte y la sangre de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dice que su pueblo, ¿verdad?, han ignorado la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero por cuanto no las pueden cumplir, porque cuanto nadie puede ser justificado por las obras de la ley, Dios les dio la ordenanza del sacrificio para expiación de pecados. Y ese sacrificio da el testimonio de que no puede el hombre ser justificado por las obras de la ley, por obedecer a Dios, por obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Sí. De modo que dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Nos encontramos aquí con dos secciones que están entre paréntesis. Esas secciones no estaban escritas en los escritos originales,
se les puso aquí para dar un poquito más de énfasis. Voy a leer el texto sin esa parte que está en paréntesis en la Reina Valera y después los voy a leer con el énfasis que tiene encerrado en los paréntesis. Miren, originalmente en la mayoría de los textos esas partes no están. Y dice, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, con la parte esa que está entre paréntesis, sí le da más énfasis el texto que se lee de esta manera. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una tremenda declaración. En muchas iglesias, cuando se hace la invitación a que si quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, les dicen que es este pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En realidad, el texto tiene un sentido más enriquecido que no lo podemos ver aquí con claridad. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creo que en realidad el texto sería más explícito concerniente a la verdad de quién es Jesucristo, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Mesías, ¿verdad? El que había de venir, el que daría salvación al pueblo de Israel, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para creer en la resurrección de los muertos, debes de creer en la muerte y por así decirlo, debes de creer en la raíz o en el origen de lo que implica o la razón de la muerte en el ser humano. Y la razón de la muerte en el ser humano es la desobediencia y el pecado. Por lo cual nos es necesario ser conscientes de esa situación, que si morimos o si estamos conscientes de la muerte, es por el pecado y la maldad de la vida del ser humano. Y reconociendo la maldad de nuestras vidas, ¿verdad? Llegamos a un arrepentimiento verdadero. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, y si creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque como lo he dicho antes, una persona en realidad puede creer en la verdad de quién es Cristo, puede confesar que Jesucristo es el Señor, pero si no se ha arrepentido de su maldad, de su pecado, no tiene esa convicción y piensa que por creer solamente en la verdad de quién es Jesucristo ya es salvo, es posible que esas personas estén en la lista de los que dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En pocas palabras, no todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. ¿Por qué?
porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Es necesario reconocer nuestra vida, por muy buenas personas que seamos, hay pecado en nuestras vidas y debemos de estar de acuerdo con Dios de que esa vida no le agrada a Dios y debemos de arrepentirnos. Por muy livianito que sea nuestra vida, ¿verdad? O sea, nuestro pecado. Voy a volver a tocar un poquito más de la justificación arriba y continuamos. Buenos días, Jorge, Sofía, bendiciones, saludos. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua, bendiciones. Seguimos orando, por favor, por Guillermo Guadarrama, está internado en hospital en Albuquerque. Oración, por favor. Bueno, vamos a orar de una vez antes de que me encarrere en el estudio y se me vaya a pasar. Hacemos una breve pausa y cubrimos la necesidad. Padre bendito, Señor, mira, Señor, la petición de Vilma y de Sofía. Sabemos, Señor, que desde que estaba el deseo en su corazón, el poner su petición, Señor, con respecto a Guillermo, Señor Guadarrama, Padre, que está delicado. Te pedimos, Señor, tu favor sobre su vida, Padre, que trabajes con él, Señor, que pongas tu mano santa sobre su vida, Padre. Ayúdalo. Restablece su salud, bendito Dios, sé con él, Padre, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. No hay nada imposible para ti. La muerte, Señor, ni la muerte es imposible para ti. Muchas de las veces, Señor, tenemos la costumbre de decir que para todo hay solución menos para la muerte. Pero ignoramos que sí hay solución para la muerte y esa solución es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te clamamos por tu misericordia sobre la vida de Guillermo, Señor, que restaures, que abras, que hagas en su vida, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia en el Padre. También por Dina, Señor, por la situación de su garganta, su estómago, Padre, cualquiera que sea la necesidad ahí de la hija de Sofía, Padre, sé con ella, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Una pregunta, pastor, si puede contestarme al final de su mensaje, cómo puedo sobrellevar que muy buena pregunta, Mercedes. Sí, la voy a poner aquí para que no se me olvide, la contestamos en ratito. Bueno, sí, al ratito estamos contigo. Bueno, al ratito platicamos de eso, Mercedes. No sé si tenga Facebook, Mercedes. Sendero de Luz. Ese es el mío. 2 palabras, Sendero de Luz y Esperanza. Lo puede buscar. De todos modos estamos en contacto ahorita. Terminando, oramos por esa situación o platicamos un poco. Vamos por la justicia otra vez. Por la justicia. Pero la justicia que es por fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sí, la justicia que es por la fe es el creer que Dios mandó a su Hijo
y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y también que estuvo muerto, pero he aquí que Él vive por los siglos de los siglos, que Él se levantó de los muertos. Es creer verdaderamente en el plan de salvación que Dios nos ha dado, en la verdad absoluta de quién es Cristo, la justicia que es de parte de Dios para el ser humano. Si el cristianismo es lo que Dios ha hecho por nosotros, y el religiosismo es lo que el hombre quiere hacer para con Dios. Son dos cosas totalmente opuestas, diferentes. Entonces si vamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario ver ya hablé hace un ratito, pero por cuanto tomamos una pausa para orar por la necesidad de Sofía, de su hermano y de su hija, y para leer los comentarios. Toda la escritura la debemos de interpretar a la luz de la palabra de Dios. Este pasaje, trayendo a la memoria un pasaje donde Cristo mismo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en pocas palabras, no todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor entrará en el reino de los cielos, porque será que no creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, o será que no creen en su corazón que su pecado, su maldad fue la razón por cual Cristo tuvo que morir en el madero. Y caemos en lo mismo, que un corazón no arrepentido, una persona en realidad que no acepta en realidad la pecaminosidad de su vida, dudo que sea salvo. Así pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor y crea en la resurrección de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, pero si no cree en realidad el propósito, el por cual Cristo tuvo que morir en el madero, por su maldad, por su pecado, y pedirle perdón a Dios, dudo en realidad que venga a ser salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, y debemos de creer que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para darnos el perdón de pecados. Y si los mandó y no hay otra manera en la cual podamos ser salvos, es porque en realidad no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, por nuestros hechos, por nuestra manera de vivir, por vivir de acuerdo a la ley o por obedecer la ley de Dios, porque no podemos. No podemos. Y el día que decimos yo sí puedo guardar la ley, ya mentimos, ya violamos la ley, y a la verdad no podemos ser justificados por las obras de la ley. Como les decía, que la misma ley da testimonio que debe de haber un sacrificio. Y ese sacrificio Dios lo estableció porque no pueden guardar la ley. Tienen que ofrecer un cordero, tenían que ofrecer un sacrificio para expiación de sus pecados. Y para ofrecerlo tenían que reconocer el pecado de sus vidas. Es imposible verdaderamente ser salvo sin reconocer que necesitamos del Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Si no confesamos en realidad nuestra maldad, nuestro pecado, si no lo aceptamos, si no ¿cómo se dice? Si no estamos conscientes en realidad de la maldad de nuestra vida, del pecado,
Y aunque creamos en Cristo, aunque creamos en su nacimiento virginal, aunque creamos que Dios le levantó de los muertos, pero si no creemos en la maldad de nuestra vida, en la justicia que no podemos cumplir por medio de la ley, y nos volvemos a mirar y aceptar la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, no podemos en realidad ser salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es una verdad hermosa, verdadera, ciertísima. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28:16 da testimonio de eso. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, y en realidad Dios no hace excepción de personas. Cristo no murió solamente por los judíos, Cristo murió por toda la humanidad. Lo he dicho varias veces que Cristo murió por el asesino, el homicida, por el depravado sexual, por el más vil pecador, el más malo de todos los seres humanos, aquí compartiéndoles. Cristo dio su vida por todos por igual. Cristo no hizo excepción de personas en la cruz. Dios amó a toda la humanidad en el mismo nivel para darles salvación, para darles arrepentimiento y perdón de pecados por medio de la fe en Cristo. Acuérdense, el mismo Evangelio da testimonio de que debemos de reconocer la maldad de nuestras vidas, porque Dios nos ha dado el perdón de pecados. ¿Has creído esa verdad? Dios nos ha dado perdón de pecados si nos arrepentimos, si reconocemos que le fallamos a Dios. Por muy buenas personas que seamos, le fallamos a Dios. Y Dios ha dado perdón de pecados en Cristo Jesús. Cristo vino y pagó el precio que demandaba la ley, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ahí está, la dádiva de Dios, la justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es, ¿verdad? Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tuvo que venir y pagar el precio que demandaba el pecado. La paga del pecado es muerte, y Él tuvo que venir a pagar con muerte para pagar el precio, para perdonar, dar perdón de pecados a todo aquel que se arrepienta de su maldad. Por eso el Evangelio es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, esa es la justicia de Dios, es eso. Que el hombre, estando en bancarrota para ser salvo, no pudiendo cumplir la ley para ser justificado y tener vida en la obediencia a los mandamientos de Dios, y no pudo. En Génesis, un solo mandamiento fue el que Dios le dio al hombre, Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Desobedeció. ¿Sí? El hombre no pecó, sino que desobedeció, y la desobediencia es lo que da a luz el pecado. Por la desobediencia el hombre concibió el pecado, y por el pecado el hombre concibió la muerte. Y la raíz de la muerte en realidad es la desobediencia del hombre. Y poniéndolo a tratar de ser justificados
a la obediencia a la ley, si el hombre no pudo obedecer un solo mandamiento, porque fue engañado, fue seducido por Satanás a desobedecer, ¿podremos obedecer en realidad todos los mandamientos de la ley? O ya de perdida los 10 mandamientos. ¿Podemos obedecerlos en verdad para ser justificados, para tener vida eterna, para tener perdón de pecados? No podemos. Por eso Dios mismo establece el sacrificio del Cordero para expiación de los pecados. El sacrificio en realidad era un sacrificio de olor grato a Dios para apaciguar su ira contra los transgresores. Cristo es nuestra propiciación. En la misma palabra lo vamos a ver más adelante. Cristo es nuestra propiciación, y la propiciación es un presente, es un regalo que le presenta a uno delante de Dios para apaciguar su ira contra nosotros porque le fallamos. Y por cuanto ni siquiera podíamos nosotros ofrecer un sacrificio que apaciguara la ira de Dios, Dios tuvo que Él mismo proveerse de sacrificio. Y Abraham da testimonio de eso cuando va con Isaac, que lo lleva a ofrecer en el monte Moriah. Le dice Isaac a su padre Abraham, le dice: Padre, he aquí la leña y el fuego y el sacrificio. Y Abraham le dice proféticamente: Dios se proveerá de sacrificio, mi hijo. Dios se proveerá de sacrificio. ¿Y qué no fue aquel Verbo quien se hizo carne? Y Él, el Dios vivo, el Dios eterno, se proveyó de sacrificio en el Hijo mismo. Él es hijo por cuanto es nacido de mujer, de un ser humano, en una humanidad. Pero es 100% Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Que creas otra cosa, hay personas que creen que es el arcángel Miguel. Imagínense, Dios dándole salvación a la humanidad por sacrificando un ángel o un arcángel. Dios mío, ayúdanos. Ábrele los ojos, Padre, para que resplandezca verdaderamente la luz de Cristo en sus vidas. Ayúdalos, bendito Dios. Ayúdalos, Padre Santo. Sí. Entramos a otra sección aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sí. La mano de Dios debe de estar en las personas que comparten y predican el Evangelio en verdad. Yo me he dado cuenta a través de mi tiempo que tengo en el Evangelio, a través de que el Señor me alcanzó, que hay personas que se meten al ministerio, agarran y se declaran pastores y en el fondo quizás no han sido llamados a hacer eso, no han sido enviados. Y por eso su ministerio a veces no tiene tanto fruto. Sí. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que verdaderamente sea Dios quien nos envíe. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado por los que no me buscaban, mas me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tremenda declaración esto, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas? Si no has creído en realidad que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Sí. ¿Y cómo vamos a creer o cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, buenas nuevas, el Evangelio, la noticia buena. Aquí hay unas partes bien hermosas que debemos de considerar. Y más para los pastores, mi hermano, mi hermana, mi amigo pastor. Debemos de equipar a las almas que el Señor pone para que les ministremos. Debemos de equiparlos para que vayan. Debemos de instruirlos en el Evangelio, fuera de todo movimiento religioso y denominacional. Debemos de enseñarlos y prepararlos para que vayan y prediquen el Evangelio. Debemos de hacer discípulos de Cristo. Sí. Un liderazgo debe de ser capacitador. Un líder debe de capacitar a otros. Debe de enseñar a otros y a prepararlos para el Evangelio. Sí, y miren lo que dice pues: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? A la gente le es necesario entender y escuchar el Evangelio para que vengan a creer en él. ¿Y cómo irán sin que haya quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio o las buenas nuevas. Amén. Es una cosa a considerar, mi hermano, mi hermana. El Señor, al menos a mí, me está hablando que yo tengo que ayudar y preparar a otros, a hablarles bien del Evangelio. Lo que hago una y otra vez he dicho lo mismo,
que es imposible que una persona sea salva sin un arrepentimiento verdadero. Nos es necesario analizar nuestro corazón. Porque si queremos justificarnos de que ya no pecamos contra Dios, nunca vamos a ser justificados, porque aún en Cristo le fallamos. Aún en Cristo salen palabras de mentira de nuestra boca. Aún en Cristo en realidad cometemos cosas que no debíamos de haber sido. La diferencia es que si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos da con la convicción de esas cosas y en nuestra conciencia trae peso de culpa y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. En cambio, una persona que no reconoce las maldades de su vida, ni siquiera le hace caso a su conciencia, aunque su conciencia le da testimonio de que esas cosas no agradan a Dios. La diferencia entonces está en eso, en la posición del corazón. Si creemos en Cristo y a la misma vez creemos la razón y el motivo por cual Él murió en la cruz del Calvario, por nuestras transgresiones, y si vemos que en realidad somos pecadores y lo aceptamos y le pedimos perdón a Dios y estamos conscientes de la maldad que hay en nuestras vidas, porque créemelo, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, esa maldad sigue ahí, ese pecado sigue ahí, esa concupiscencia, los deseos de la carne, ahí están. Y como que se despiertan más porque Satanás viene y los quiere seducir para que peques contra Dios, para que menosprecies el Cordero que fue inmolado para darte el perdón de tus pecados. Satanás sabe bien que una persona que viene a Cristo, aún seguimos en este cuerpo rebelde, en este cuerpo lleno de concupiscencias, de maldad, de iniquidad, de pecado. Y el creer en Cristo, debes de creer en esa realidad en tu vida para poder refrenar esas áreas que no le agradan a Dios, para ya no deleitarnos en eso, para constrictarnos, para dolernos en nosotros, para crucificar ese viejo hombre empedernido. Sí. Esa posición de humildad a los pies de la cruz de Cristo es la que quiere el Señor, para que si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. Amén. ¿Cómo está tu vida? ¿Te quieres justificar por medio de las obras de la ley? No podemos. Pero si aceptas y recibes la justicia de Dios, que da testimonio de que nosotros no podemos ser justificados por nuestra buena conducta delante de los ojos de Dios, debemos de arrepentirnos para aceptar la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos de declararnos culpables, debemos de humillarnos, debemos de doblar rodilla a los pies de la cruz de Cristo y decir: Señor, sé propicio conmigo que soy pecador. Quizás no soy como el homicida, quizás no soy como el ladrón que ni trabaja pero anda maquinando cómo robar, cómo hacer daño. O quizás no soy como el depravado sexual, como aquel padre que viola a sus propias hijas, porque si hay padres que hacen tal cosa, que si haya madres, me imagino que sí, ha de haber madres que manosean a sus niños. Pero quizás no seamos como ellos, pero hay maldad en nosotros. Y por esa maldad Cristo fue al madero. Cristo fue al madero por amor a nosotros, para perdonarnos. ¿Crees esa verdad? Puedes descansar en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús al reconocer tu pecado, tu maldad, tus fallas delante de Él.
Hazlo hoy, no pierdes, no te quedes así hasta mañana. Hazlo hoy. Declárate culpable delante de Dios. Quizás ante los ojos de mucha gente somos muy buenas personas. Casi nos miran como si fuéramos ángeles caídos del cielo, que vivimos una vida perfecta. Pero dentro de nuestro corazón, en realidad, vivimos vidas perfectas, agradables ante los ojos de Dios. Yo al menos yo no. Aún en Cristo le fallo. Y en esa posición debemos de permanecer para que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Para que no haya ni orgullo espiritual en nosotros. Porque estamos descalificados. Estamos reprobados. Para que Cristo sea aprobado en nosotros. Y no nosotros en Cristo. Sí. Padre bendito, gracias Señor te damos. Es maravillosa tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que no haya, Señor, confusión, Señor, en el Evangelio. Que los ojos sean abiertos de las personas, Señor, que anhelan el perdón de sus pecados, que quieren la certeza de la salvación. Que tu Espíritu Santo les convicte de su pecado en su vida para que lo reconozcan, estén conscientes de esas áreas que no te agradan a ti, Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento, es ser conscientes de nuestras malas obras, de los deseos sucios, asquerosos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos sucios ante tus ojos, Padre. Para pedirte, Señor, que nos perdones, que nos ayudes, que nos limpies cada vez más y más de nuestra maldad, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, en realidad ministre el Evangelio como es, fuera de una costumbre religiosa o denominacional, Padre. Fuera de ser una doctrina de hombres, Señor. En muchos ministerios hacen el énfasis que si no vienes a la iglesia no vas a ser salvo. Tú eres salvo si vienes a un arrepentimiento verdadero y vienes a los pies de la cruz de Cristo. Vas a la iglesia a crecer en la palabra de Dios, si es que se predica la sana doctrina ahí. Y si no se predica la sana doctrina, no vayas a esos lugares. Si te dicen que tú eres salvo ya porque hablas en lenguas y no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la esencia del Evangelio, que debemos de reconocer nuestra maldad y presentarla delante de Dios con un corazón en realidad convencido de que es maldad nuestra vida ante los ojos de Dios para un arrepentimiento verdadero. Sí. El hecho de que no falles a la iglesia no te hace un salvo, un creyente, un miembro de la iglesia de Cristo. Imagínate que una persona diga, no, ya no voy a ir a la taquería porque quizás me convierta en taco. Sería absurdo. De la misma manera, no puedes tú ser salvo pensando en que porque vas a la iglesia ya eres salvo. Tienes que venir a Cristo. Vas a la iglesia para que te guíen a venir a Cristo. Vas ahí donde se predica la palabra de Dios para venir.
para venir a Cristo en arrepentimiento verdadero. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convicte de pecado para llevar verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento y descansar en la justicia de Dios que es en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre. Háblale a tu pueblo, háblale a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos el capítulo, gracias a Dios. 5 más. 5 más. 11. Trae 16. No, ya no sé contar. 7. 6 más. Vamos a ver los comentarios. A ver, tu pregunta. Mercedes. Oremos unos por otros en oración juntos. Amén. Ayúdanos, Dios, somos Señor en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias el regalo tan grande que nos has dado, tan misericordia de aquellos que estén pasando dificultades en sus vidas. Amén. Que tengan esperanza. Amén. Dales paz, Señor, y que crean en tu nombre. Amén. A Mercedes, a ver, dice una pregunta, pastor, si puede contestarme al final de su mensaje, ¿cómo puedo sobrellevar que terceras personas que están destruyendo mi casa, mi relación, viven justo al lado mía y no puedo irme a otro lado? Estoy muy mal y estoy pensando, planeando dejar a mi pareja. Ay, Dios mío. Creo que debes de hablar con tu compañero, porque tu declaración que haces abajo se mira que no tienes el apoyo de él. Si estás pensando eso, no tienes el apoyo de él, no te apoya. Creo que entre ambos, si quieren hacer verdaderamente un hogar, ambos deben de ponerse de acuerdo y moverse juntos. Váyanse a otro lado, busquen otro lugar. Sí. Quizás las personas estas son familiares, están metidas en una casa ahí con la familia de tu pareja. Pónganse de acuerdo, y traten de trabajar en esa situación, ¿no? No sé en realidad todo el asunto, pero salir corriendo de ahí no es bueno. Lo que debes de hacer mejor es arreglar tu relación bien ante los ojos de Dios. Cásense bien, ya que ya viene un fruto de su unión, ¿no? Ya viene un hijo, una hija, no sé qué sea, pero ya van a tener una criatura entre ustedes. Lo mejor sería cásense, lleguen a un acuerdo, muévanse, ¿sí? Muévanse de ahí. Y si viven con familiares, la mera verdad, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas cuando vive uno, más si es en la casa de su papá o de su mamá de tu pareja. No lo sé. Él va a defender, muchas veces defienden la familia, defienden su hogar, pero no.
Ay, sí. Sí, arreglan ese asunto. Váyanse, váyanse, búsquense un apartamentito o muévanse de ahí. Es lo más... Mire, primero que nada, es bíblico que se muevan. La misma palabra que dice, por tanto, el hombre, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay un mandamiento ahí a mí. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un principio verdaderamente para iniciar una familia, un matrimonio. Sí. El vivir con los padres y ya casados va a haber problemas. Aquí pues está la niña de él, que dice que los controla, los domina. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Debemos de tener mucho cuidado que a dónde vamos a meternos, ¿no? Cuando empezamos una relación. A veces, voy a sonar un poquito fuerte, pero a veces el placer de la carne entre parejas nos cega de ver la realidad. No consideramos cómo va a ser, a dónde vamos a ir, cómo vamos a vivir, y ignoramos todas esas cosas, aunque sí las vemos cuando estamos iniciando una relación y nos gana en realidad el amor ágape, no, el amor fileos, el amor de parejas, nos cega y ignoramos todas esas áreas. Pero creo que en el fondo uno sabía en dónde se iba a meter uno y que no estaba muy bien la cosa, ah, y termina uno metiéndose en esa relación. En realidad trabajen lo mejor que se pueda para que el hijo que Dios les conceda no esté en una situación similar, ¿no? En una relación, no termines madre soltera, hagan lo mejor que puedan. Si en el matrimonio de esta persona o de tu pareja con su hija, si ahí está, pues su hija no vive con su madre por alguna razón, no sé, pero que no se continúe la historia, rompan ese lazo de maldición. El enemigo siempre va a querer venir a destruir la familia, porque él sabe que si las familias son destruidas, las comunidades son destruidas, ¿sí? Y si una comunidad está destruida, todo un estado y así hasta el país en realidad está vencido. Pero la familia deben de hablar muy bien, llegar a un acuerdo. Yo siempre he creído que el amor no es un hechizo que llega a uno. El amor tiene que ser una decisión. Una cosa es que sentía uno atracción entre parejas cuando se conocieron y ay, que tú eres la pareja ah, perfecta, ¿no? Y cuando ya llega la realidad de vivir juntos, te das cuenta que no es así, que no hay perfección, que hay errores, hay detalles, hay malos hábitos, malas costumbres, y dicen, ay, Dios mío, yo pensé que eras perfecto y todo, ¿no? Y se truenan las relaciones. Pero creo que el amor no se debe de basar en los sentimientos de esa manera. De que es que como que no, y es que ya no siento lo mismo.
que sentía al principio. Sí, pues ahora ya está la realidad. Ya están todos los detalles, ronca en la noche, no sé, tiene malos hábitos y ya no quiero nada, ya se perdió, ya se acabó el amor. No, lo que pasa es que no que quiere uno ser firme en esa decisión de estar con esa persona. Sí, creo que el amor es una decisión. Tú decides estar con esa persona y deben de hablar eso. Háganlo por la criatura que viene, que tenga a su padre y a su madre. Es totalmente diferente en un hogar que tiene la imagen del padre y de la madre en el hogar que en la vida de los hijos donde no está papá y mamá, que nada más está la madre sola o el papá solo. No es lo mismo. No es lo mismo. En primer lugar, ¿qué le estás diciendo a los hijos? Que van a tener una pareja, pero si no funciona se pueden separar. Desde ahí ya los está uno educando indirectamente en que es normal. Que si no funciona la relación, sepárate. Y luego, el matrimonio no debe de ser así. Por desgracia, es la ola de este mundo, es la cultura, las creencias, las costumbres. Pero el matrimonio Dios no lo diseñó para eso. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Arreglan eso, habla con él, agárrense su tiempo, no lo hablen ahí en la casa, agárrense un día, váyanse como una cita, siéntense por ahí en un restaurancito o en un lugar donde, no sé, tenga una bonita vista, siéntense, platiquen, lleguen a un acuerdo. Es lo que les recomiendo. Lleguen a un acuerdo porque tomaron la decisión de unirse, de juntarse y ahora ya viene una criatura en camino. Sí. De hecho, le han dado un cuarto a los padres. Sí. Sí, Mercedes, haz eso. Lo más fácil te diría, ¿sabes qué? Manda todo a volar y haz tu vida. No, no, no. Ya hay una criatura, hay esa criatura que no esté sin su padre y su madre. Tienen que estar los dos y tomen una decisión. Sí. Ya quizás no sea por ustedes, sino por la criatura, para que esa criatura tenga el ejemplo de un hogar con sus padres y su madre. Si así, estando los padres y las madres y creciendo los hijos a veces salimos medios rebeldes. Ahora cuando falta el papá o falta la mamá es diferente. Mira la situación de la niña. No sé la razón el por cual ella no tiene su mamá. Y mira de cómo dices que es muy controladora y eso, porque no sé cuántos años tenga, que ha crecido sin su mamá. Lleguen a un acuerdo. Es lo que te puedo recomendar, lleguen a un acuerdo. Aquí ya tirar la toalla no es recomendable por la criatura que viene. Sí. Y y comienza a orar, comienza a congregarte. Te mandé una dirección de una iglesia en Málaga. Hay varias iglesias ahí en Málaga que estuve mirando. Voy a ver si la encuentro bien rapidito por acá.
lo que creemos. Esta es otra. No la encuentro en mis. Estaba buscando la historia, pero te la puse en un comentario de uno de los videos. Sí. Bueno. Bueno, Mercedes, pues trata de, no puedo decir más, traten de arreglar esa situación, lleguen a un acuerdo, ambos necesitan del Señor, vayan a una iglesia, esfuércense, o si no, comiencen a tener ahí estudios, que alguien llegue ahí a predicarles el Evangelio, a explicarles la palabra de Dios, el plan de salvación a ambos, y que el Señor sea trabajando en sus corazones. Nada es imposible para Dios. Dios transforma vidas. Dios transforma vidas. La mía fue transformada en el 2005. El Señor le dio la vuelta a mi vida. Y aquí estamos. Sí, no hay nada imposible. Dios puede transformar toda tu vida, tu matrimonio, tu hogar, la niña que tienen ahorita ahí y el que viene. Sí. Pero en realidad cuando ella viene aquí y se va con sus abuelos, no está aquí. Bueno. No sé, necesitas estudiar más a la niña. Como que te evita a ti a lo mejor. Pero bueno, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pedimos, Señor, que ayudes a Mercedes, Señor, en esta situación, Padre. En realidad, Señor, la solución para su vida, para su matrimonio, eres tú, Señor. Tú necesitas venir y ser parte de su vida de ellos, Padre. Te pido que el Evangelio resplandezca en sus vidas, Señor. Te pido, Señor bendito, que obres en este matrimonio, Padre. Que la luz admirable del Evangelio resplandezca en sus vidas, en sus corazones. Que sus corazones, Señor, comiencen a ser transformados, Padre. Y ya has empezado a obrar, Señor. Mira, Señor, el por qué Mercedes se conecta con nosotros, Padre, y aquí está siendo de una manera o de otra, está siendo ministrada por tu palabra, no por este siervo tuyo, Señor, pero por tu palabra, Padre. Que el Evangelio resplandezca en su vida, Señor, de ella, de su pareja, de la hija, Señor, de su pareja, Padre, de los padres ahí en ese hogar, Padre. Declaramos que tu Espíritu Santo comience a obrar en todo ese hogar, Padre, desde la vida de Mercedes, su compañero, la niña que tienen, y los padres, Señor, de su compañero. Sé tú obrando y transformando, no hay nada imposible para ti, Padre. Declaramos, Señor, ángeles alrededor de ese hogar, poniendo circunstancias donde el Evangelio y tu gracia y tu misericordia sean conocidas por ellos, para que tu gracia, tu misericordia y el Evangelio sea recibida en los corazones de toda esa familia, Padre. Te pido, bendito Dios, que así como llegó el Evangelio a mi vida, Señor, llegue
a la vida de cada uno de ellos, de Mercedes, Padre. Ayúdala, sé con ella, bendito Dios. Dale fuerza, dale seguridad, dale entendimiento, Señor, que esta vida es pasajera, Señor. Y tiene que hacer lo mejor que pueda, Señor, en esa situación que se encuentra. Dale sabiduría, dale paz y dale amor, Señor, por cada persona que está ahí en ese hogar, porque no conocen el Evangelio, Padre. Porque si el Evangelio no es una realidad en sus vidas, Señor, si enfrentan la muerte, lo único que les espera es la condenación eterna. Y aquí en Mercedes está resplandeciendo la luz en sus ojos, en su corazón. La luz, que hay una vida mucho mejor en ti, Señor Jesús. Que en realidad hay perdón de pecados y hay vida después de la muerte. Que se afirme ella en esa esperanza gloriosa que tenemos en ti, Señor. Y puedas ponerle a ella, Señor, en su corazón, que mire, Señor, la necesidad espiritual que hay en todo ese hogar. Si viene la muerte a sus vidas, Señor, si no te tienen a ti, horrendo juicio y condenación les espera, Padre. Es una realidad, no es una religión, es una verdad. Es una verdad, Señor. Te pedimos, Señor, por la salvación en todo ese hogar, Padre. Pon el deseo en mi corazón que me queme, Señor, de orar por la familia ahí en el hogar donde se encuentra Mercedes, allá en Málaga. Estuvieran a la vuelta de la esquina, Señor, empezábamos un estudio bíblico ahí en su casa, en su hogar. Y empezábamos a ver, Señor, el papel de la familia de acuerdo a tu palabra. Y a buscar tu dirección, Padre. Ayúdala, bendito Dios. Sé que Jorge y Sofía y los demás hermanos se unen en la oración, Padre. Te pedimos que resplandezca tu gracia en ese hogar, bendito Dios, para salvación. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo comience a trabajar, a ministrar en los corazones, bendito Dios. Sé con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Lo vamos a considerar. Buenas tardes, pastor. Tengo una hija que está igual porque vive en su piso y mi yerno, la familia de mi yerno, embarazada mi hija de 3 meses, no la quiere la familia, pero todos los matrimonios. Otra situación. Manu de Salazar. Buenas tardes. Me imagino que está por allá también en España o por aquellos, ¿verdad? Manu Salazar. Qué cosas, ¿verdad? Cuánto necesitamos del Señor. A Jorge, Sofía, no sería mala idea de que
Me imagino que pues ustedes son una familia que han tenido la perseverancia, ¿no? De permanecer en su matrimonio desde que se conocieron, tienen sus hijos y todo, y ahí están unidos. No estaría mala idea tratar de hacer consejos para matrimonios, para parejas, consejos bíblicos, ¿verdad? Sería muy muy bueno. Estaría muy bueno tener, aunque sea un estudio a la semana en base a la familia, a las relaciones. En realidad es muy amplio el tema. Si va a uno desde Génesis, desde que Dios establece el matrimonio, Dios lo hizo con un propósito, y creo que la humanidad, nosotros hemos perdido ese propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer, la familia, los hijos, el hogar. Hemos perdido la dirección. Esta generación es fea. No funciona la relación y ok, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y empiezo otra relación. Eso es adulterio. Más cuando ya tiene uno intimidad con una persona, es adulterio, porque lo he hablado. La mujer viene a ser carne del varón que la conoce íntimamente, y después ya no funciona el matrimonio, se va con otro y ahora ella es instrumento para unir la carne de aquel varón con la del otro varón que se llega. Por eso es adulterio. Es algo bien serio, debe de ser bien santo. Debe de ser santo el matrimonio, lo cual no lo consideramos así. Y es una realidad. ¿Cuánto necesitamos eso en este mundo? Nuestros jóvenes tomando malas decisiones, nada más porque me gustó de la manera que se peina, pero de ahí para allá todo lo demás no me gusta, ni sus orejas, ni su boca, ni su estatura, pero me gustó cómo se peina y me enamoré. Se enamoró de su peinado y terminamos en relaciones equivocadas. Voy a ver qué puedo trabajar. Quizás le pregunte por ahí a algún hermano, traigo un invitado, algún pastor que ya tenga bastantes tiempo en su matrimonio, que nos pueda ayudar con consejos. Sí. Bueno, los dejo porque ya se me hizo tarde. Padre bendito, gracias Señor, quédate con nosotros, sigue ministrando en nuestros corazones y ayúdanos Señor a permanecer orando Señor por la situación de Mercedes y también por la situación de la hija de esta Manu de Salazar. Sé Señor, sé Señor ahí en sus vidas, Padre, y ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, nos vemos. Les amo en el amor de Cristo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, Sofía, por sus comentarios. A Mercedes, échale ganas nada más. No tires la toalla por la criatura que viene. Trabájenlo. Trabajen esa situación. Órenle a Dios. Y busquen al Señor en sus vidas, la mera verdad. Denle lugar al Evangelio en sus vidas, denle lugar a Cristo en sus vidas, porque sí lo necesitan, todos lo necesitamos. Amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Nos vemos. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza.
Bendiciones. A ver, tu último comentarios. Así, sé tú tornando control en el matrimonio, en el hombre precioso de nuestro Señor. Amén, amén. Sí, porque ustedes tienen, no sé cuántos años tengan de casados, Sofía. Y pues tienen experiencia, saben cómo han tenido sus desacuerdos y todo, pero han sabido permanecer, ¿no? Ahí. Ustedes saben que llega el tiempo en que es una decisión, ya no es tanto el atractivo, lo que sentía uno por la persona cuando recién se conocieron. Y es una decisión en realidad. Y considérenlo, deberían de trabajar en eso. Más que tienen sus niñas, sus niños. Amén, amén. Sí, ahí mandé mi Facebook, Mercedes es así, Sendero de Luz, una sola palabra y esperanza. Si gustas ahí contactarnos, está bien, podemos buscar material, no sé, para ayudarles, ¿verdad? Bendiciones, 17 años de casados, gloria a Dios, no, pues ya tienen bastante todo. Y sí, no sería mala idea considerar eso, porque en realidad viendo nuestra juventud y pensando cómo va a ser de sus vidas, qué va a ser de sus vidas en su matrimonio, creo que necesitamos como una escuela. Así como tiene uno que aprender a 2 más 2 son 4, también aquí debe uno de enseñarles eso, ¿no? En lo que es el matrimonio, en lo que es el adulterio, y lo que es lo santo, lo puro que Dios nos ha dado en el matrimonio. Es algo muy, muy, muy necesario, porque yo a mí en otra ocasión no viví bien de acuerdo a lo que es el matrimonio. Por muchos años estuve nada más juntado y bueno. Pero gracias a Dios que me ha dado una esposa, ya llevamos más de un año, como un año y medio ya casados. Y ahí vamos, para adelante. Una de las cosas, con esto termino, una de las cosas que le dije a mi esposa cuando andábamos noviando, le dije, mira, le digo, quiero que sepas que a veces se nos va a olvidar o yo voy a tener dificultades de qué regalarte en Navidad o en tu cumpleaños. Quiero que sepas eso, que se me hace difícil de regalar algo y mejor te voy a preguntar qué es lo que necesitas y darte algo que te sirva, algo que quieras, algo que tú necesitas. Y si se me olvida, no te vayas a cortar las venas o eso. ¿Y qué creen que se me olvidó su cumpleaños este pasado? Fue el 30 de octubre, ya me acordé como hasta mediodía. La miraba toda triste y empezando el segundo año se me olvidó su cumpleaños. Su segundo cumpleaños que pasamos juntos. Y le digo, bueno, son cosas de la vida. Lo bueno es que yo le advertí, pero le di permiso que ella se olvidara del mío. Y por cierto, ya pasó, fue el 11 de diciembre, fue el domingo. No dije nada porque compartí, pero ya, no dije nada para que, a ver si se le olvidaba a mi esposa también, porque si lo decía aquí que era mi cumpleaños, ella iba a decir, me lo está recordando para que no se me olvide. No, yo le di permiso que se olvidara del mío. Pero bueno, son cositas. Que Dios los bendiga ricamente.
Bye. Bendiciones. Sí, un pacto con Dios. Amén. Sí, amén. Sí, pues ese es el rollo, ese es el asunto, ¿no? Que se hace un compromiso ante los ojos de Dios, de tener un pacto, hacer un acuerdo, de compartir sus vidas y es una decisión que hay que mantenerla firme. Bueno, nos vemos. Bye.